Hola, mi nombre es Sebastián y vamos a resolver el ejercicio 9 de la práctica de cinemática. El ejercicio plantea que un cuerpo cae desde un globo aerostático que desciende con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Lo que vamos a tener que calcular es la velocidad del cuerpo y la distancia recorrida por él luego de 10 segundos de caída. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos este esquemita en el que ponemos al globo y el cuerpo en su conjunto descendiendo con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Cuando el cuerpo se desprende, se cae, se suelta del globo, va a conservar su velocidad inicial, pero no va a estar más vinculado. Es decir, que ahora va a sufrir una aceleración, que es la aceleración gravitatoria. El puntito rojo sería nuestro cuerpo. Conserva la velocidad inicial del globo, pero ahora tiene a su vez una aceleración. Definimos nuestro sistema de referencia positivo hacia arriba y la condición inicial I0 igual a 0. El tiempo 0 corresponde a 0 segundos, la velocidad corresponde a menos 12 metros sobre segundo y la aceleración corresponde a menos el valor de g, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué tanto la velocidad como la aceleración tienen valores negativos? Bueno, porque la velocidad y la aceleración están en sentido contrario a la definida como positiva hacia arriba para el sistema de referencia. Pasamos ahora, con este esquema y la condición inicial planteada, a definir nuestras ecuaciones de velocidad y posición en función del tiempo. Para el caso de la velocidad tenemos que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y para el caso de la posición sabemos que es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración que esté sufriendo el cuerpo por el tiempo al cuadrado. Al reemplazar nuestros valores iniciales obtenemos esta expresión de acá, menos 12 metros sobre segundo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, y esta expresión para la posición, menos 12 metros sobre segundo por el tiempo, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Con estas expresiones definidas, lo que tenemos que hacer ahora es ver qué valor adquiere la velocidad y qué valor adquiere la posición luego de transcurridos 10 segundos. Reemplazamos y obtenemos para la velocidad un valor de menos 110 metros sobre segundo. Esa va a ser su velocidad adquirida. Y para la posición obtenemos que el valor es de menos 610 metros. Es decir, que se va a ver desplazado desde la condición inicial igual a 0, menos 610 en esta dirección y sentido. Bien, obtenidos ahora la velocidad y la posición, vamos a hablar de la distancia recorrida. La distancia recorrida es una magnitud escalar y la vamos a calcular como la diferencia entre la posición final y la posición inicial de nuestro cuerpo. Es decir, el valor de i alcanzado luego de 10 segundos y el valor de i correspondiente a la posición inicial. El módulo de esa diferencia nos da la distancia recorrida, 610 metros. Ahora vamos a resolver la segunda parte del ejercicio, en la que plantea qué ocurre si el globo en vez de descender asciende a la misma velocidad constante. Bueno, la velocidad era de 12 metros sobre segundo, lo que ocurre es que ahora, en vez de ser una velocidad descendente, va a ser una velocidad ascendente. Lo que cambia acá es el sentido de la velocidad inicial del cuerpo. Acá establecemos el diagrama y vemos que la velocidad inicial y la aceleración tienen sentidos contrarios. Esto se va a ver reflejado en las ecuaciones de posición y de velocidad en función del tiempo. Veámoslas. Vemos acá en este caso que para la velocidad inicial va con valor positivo y la aceleración con valor negativo. Esto nos lleva a que luego de 10 segundos reemplazamos la velocidad, luego de transcurridos 10 segundos, de menos 86 metros sobre segundo. Y para el caso de la posición, de igual forma, I0 definido como 0, la velocidad inicial va con valor positivo y la aceleración va con valor negativo. Eso confluye en que si calculamos cuál es la posición en I luego de transcurridos 10 segundos, obtengamos que la posición es de menos 370 metros. El cuerpo se desplazó desde acá una distancia de menos 370 metros, hasta acá.
Bien, acerca de la distancia recorrida en este segundo caso, en el que el globo asciende, tenemos que tener en cuenta que la velocidad inicial es positiva, por lo que el cuerpo va a comenzar ascendiendo hasta alcanzar un máximo que se corresponde con la velocidad nula. Allí vamos a tener una altura máxima y se va a corresponder con un tiempo. Vamos a calcularlo. Cuando la velocidad es nula, entonces en la ecuación de velocidad en función del tiempo, igualamos a 0 para ese tiempo 1 y obtenemos que eso ocurre a los 1,22 segundos. Bien, en esos 1,22 segundos, ¿cuál es el desplazamiento? O mejor dicho, la posición. Y para 1,22 segundos, reemplazando, nos da 7,35 metros. Es decir, que este que denominé acá I máximo, altura máxima, va a ser 7,35. Ese es el primer tramo en el cual vamos a descomponer la distancia recorrida, que es la subida, delta I1. La distancia recorrida total la vamos a pensar como la subida más la bajada. Entonces, ya tenemos la subida. Vamos a la bajada, que es desde el máximo hasta que el tiempo alcanza los 10 segundos. Acá estamos. El descenso va a ser desde el tiempo igual a 1,22 segundos, la altura máxima, hasta el tiempo igual a 10 segundos. Hacemos la diferencia en módulo y nos da que ese desplazamiento es de 377,35 metros. Ahora bien, la distancia recorrida finalmente es la suma de los dos recorridos, el delta I1 denominado y el delta I2. Esto nos da una distancia total de 384,7 metros para el recorrido del cuerpo. Volvemos al esquema para repasar lo que ocurrió. Inicialmente teníamos una velocidad inicial que empieza a decrecer por efecto de la aceleración constante en sentido contrario hasta alcanzar el máximo. Acá adquiere velocidad nula y sigue acelerándose con igual dirección y sentido, y la velocidad comienza a crecer con valor negativo, hasta que llega, para el tiempo igual a 10 segundos, a tener una velocidad final de menos 86 metros sobre segundo y adquirir una posición de menos 370 metros. Bueno, de esta forma queda planteado el ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, nos continuaremos encontrando en otros ejercicios de la práctica. Muchas gracias.